¿Tienen ahí la pantalla? ¿Está avanzando las PPTs? Sí, profesor. Ya, bueno, continuando ya, esta parte de la teórica es más corta, lo que tiene que ver con la replicación viral. Tenemos que la replicación viral es el proceso por el cual, y ustedes ya saben, el virus es una partícula infecciosa, fuera de la célula no tiene capacidad biológica propia, entonces es un parásito obligatorio, por lo tanto requiere penetrar siempre en una célula, ¿no? Entonces, la replicación viral se refiere a este proceso por el cual el virus penetra una célula y se replica dentro, ¿no? Ustedes ya saben que los virus los clasificamos en tres grupos: los virus RNA, los virus DNA y los retrovirus, aquellos que en su forma salvaje tienen RNA y en su forma parásita son DNA, como el VIH y el HTLV. Entonces, finalmente son dos, los que tienen genoma DNA se van a replicar básicamente en el núcleo de la célula, aunque hay algunas excepciones por ahí, y la gran mayoría de virus RNA se replica también en el citoplasma, ¿no? Como regla general. Entonces, la primera fase es la adsorción con D o fijación, y es aparte que el virus se adhiere a la superficie de la célula. Después vamos a ver que hay ciertas condiciones o especificidades para que un virus sea específico de una célula y pueda penetrar. Luego viene la entrada, que puede ser de forma directa o puede ser por endocitosis, como ven aquí, donde es digerido, o por fusión de las membranas del virus y de la membrana celular, ¿no? Una vez dentro, ocurre la decapsidación o desnudamiento, la liberación del material genético del virus dentro del citoplasma de la célula. Si este es un virus RNA, va a proceder básicamente en el citoplasma, y si este es un virus DNA, necesita de todos modos ingresar al núcleo, fusionar su genoma al genoma de la célula que ha parasitado, y luego desde ahí iniciar la síntesis de proteínas y la replicación del genoma. Finalmente, cuando ya el virus utiliza la maquinaria de la célula parasitada para producir sus propios componentes, sus propias partículas, sus propias proteínas, y nuevamente va a formar partículas virales, ¿no? Esta liberación va a producirse por rotación, o cuando utiliza membrana de la célula parasitada, o puede ser por lisis, cuando revienta la célula y se liberan las partículas virales al exterior. Esas partículas virales en algunos casos van a requerir maduración, en algunos casos van a ya ser infectivas en busca de nuevas células a donde parasitar. Entonces vamos a tener que, para que eso suceda, como dijimos, hay propiedades físicas y químicas que tienen que suceder. Las físicas básicamente se refieren a estas fuerzas mecánicas que vamos a tener para que el virus, aunque parezca extraño, las células humanas y animales tienen cierta especificidad para que los virus ingresen a sus células, ¿no? No son completamente inmunes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, fuerzas electrostáticas y térmicas para que el virus llegue a la célula donde se va a adherir, energía libre de Gibbs que se libera para el ensamblaje de la cápsula viral, otras transiciones de fase para el mecánico, cuando el genoma se introduce dentro del ARN o ADN dentro de la cápside. Tenemos también la fluidez de la membrana para cuando hay endocitosis o fusión, esto cuando se fusionan las membranas de la célula o cuando es fagocitado, en todo caso, el virus. Y la presión osmótica o lisis, donde va a ocurrir la liberación de los virus en busca de nuevas partículas virales, ¿no? No es necesario que lo memoricen, solamente es entender de que hay ciertas condiciones, en todo caso, que ocurren para que el virus pueda ingresar a una célula. Igualmente hay propiedades químicas, como enlaces no covalentes, ¿no? A veces se da la unión, como les decía, que no parezca fácil de creer, en todo caso, es que las células humanas facilitan el ingreso de los virus a ciertas células específicas, ¿no? El tipo de modelo, como dice aquí, llave cerradura, ¿no? Hay especificidad en cuanto a la unión del virus a una célula por la cual tiene afinidad, y esa célula va a ser parasitada por el virus.
Hay casos raros también donde hay personas que por alguna modificación genética o alguna alteración genética tienen resistencia o son impermeables a los virus, pero son excepciones a la regla, ¿no? Tenemos también cinética y enzimática de las polimerasas. Por ejemplo, en aquellos virus, los retrovirus que tienen la transcriptasa reversa o tienen la R polimerasa dependientes de ARN. El pH celular es bastante, ustedes ya saben también que el pH siempre es un factor importante para facilitar la replicación de bacterias, como hemos visto, de hongos, y también en este caso para que ocurran condiciones para el ingreso del virus. Modificaciones post-traducciones como glicosilación, proteólisis y reacciones de condensación. Aquí tenemos un cuadrito de resumen donde tenemos los fenómenos físicos y químicos que ocurren en cada fase de la unión de la célula que dijimos. En el primero, en la absorción o fijación. El fenómeno físico ya dijimos que puede ser por atracción electrostática y ocurre obviamente porque hay esta especificidad de receptor y ligando para que ocurra la unión del virus a la célula parasitada. En cuanto a la penetración, el ingreso, la fusión de las membranas, la conformación de estas, el cambio de las conformaciones por tensión para que se fusionen las membranas, ¿no? Tenemos el desnudamiento, cuando se libera el contenido del virus, la biosíntesis, cuando ya hay la síntesis de el virus se ha apoderado de la célula para utilizarla como esclava para producir nuevas partículas virales, el ensamblaje final y la liberación, ¿no? Entonces, como les mencionaba, no es necesario que lo memoricen esto para efectos del examen, sino que sepan que la unión y todos los procesos que estamos a ver del virus para que ingrese requiere obviamente propiedades físicas y químicas para que ocurran a nivel molecular. Aquí tenemos solamente como ejemplo la replicación de un virus ARN como el SARS-CoV-2. En este caso la replicación, como ustedes van a ver, ocurre solamente todo en la parte del citoplasma. Vemos que primero hay una afinidad, especificidad con el receptor ECA2, como ustedes ven aquí, para que ingrese el virus en la mucosa nasal y en la mucosa oral. Luego el virus es ingresado por un endosoma, libera su contenido, va a apoderarse de la transcripción de la célula, utilizando sus organelas, como la parte de Golgi y los ribosomas, para sintetizar partículas virales y ya no sustancias que le facilitan a la célula. Finalmente, la producción de nuevos virus, el ensamblaje y la liberación y maduración final, ¿no? Miren que este virus que está saliendo aquí en el número 8 no es similar al virus que ingresó, sino requiere un proceso de maduración. En algunos casos, algunos virus requieren un retoque final, que es la maduración, para que este virus sea infectivo nuevamente en busca de otra célula la cual infectar. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual es un virus ADN, o en este caso es un virus VIH, donde también hay cierta afinidad, especificidad entre las glicoproteínas del virus y el CD4 y los correceptores CR4, perdón, y CCR5, para que haya la unión y la fusión de las membranas y el virus libere su material en el citoplasma de la célula. Al ser un retrovirus, requiere la transcriptasa reversa, que a partir de ARN va a sintetizar la doble cadena de ADN, y al ser un virus ADN, tiene que ingresar sí o sí al núcleo de la célula parasitada, donde ocurre la integración, así se llama, la enzima integrasa secciona los doble cadena del DNA de la célula parasitada para incluir o integrar el material genético del virus. Luego este núcleo o este material genético viral se apodera de la mecánica de la célula y utiliza nuevamente para su síntesis de proteínas y componentes virales. Hay nuevamente un ensamblaje y finalmente una liberación de virus por gemación y finalmente una maduración para que el virus sea igual o sea infectivo, ¿no? Entonces vemos cómo en el caso de los virus ARN usualmente todo ocurre en el citoplasma, y en los virus ADN tiene que haber un ingreso al núcleo. De ahí que los virus ARN usualmente no suelen cronificarse, sino tener una fase aguda donde producen enfermedad
y pueden producir una mortalidad alta en algunos casos, pero usualmente la infección no se cronifica, a excepción del virus de la hepatitis C, que siendo un virus ARN sí puede producir infección crónica. Y los virus ADN, como estos, una vez que uno se infecta, uno queda para siempre con el genoma del virus en nuestro genoma infectado, y por eso que usualmente es difícil que una persona se cure, o no existe cura de un virus ADN, porque este virus incrusta su genoma en el ser humano. Por eso es que el VIH, la hepatitis B y otros virus ADN, los herpes, por ejemplo, no tienen cura. Uno se infecta y queda infectado para siempre, ¿no? Lo que se hace es controlar la carga viral o la replicación viral bajo el sistema inmune o bajo medicamentos, ¿no? Ahí vamos a ver si esto funciona aquí, porque en otras máquinas no quiere funcionar, creo que acá no funciona tampoco. Bueno, bueno, depende de la computadora que tenga. En esta máquina no me deja abrir, pero eso si ustedes tienen la PPT, pican aquí y va a haber un video donde ustedes pueden observar este fenómeno, pero en video, ¿no? Cómo el virus ingresa, cómo ocurre transmisión inversa, cómo ocurre la integración, cómo ocurre la síntesis de proteínas, el ensamblaje y finalmente la liberación de nuevos virus. Este tipo de replicación pueden ser de dos tipos o pueden ser de dos ciclos diferentes. Eso sí es pregunta de examen. Tenemos el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En cuanto al ciclo lítico, vamos a tener que este proceso que usted ve aquí necesita una célula hospedera que facilite energía, obviamente, y materia para sustratos para el virus, para la síntesis de sus nuevos ácidos nucleicos, sus casones y sus proteínas. Lo que vimos al inicio, las fases que incluye un ciclo lítico es la absorción, o sea, aquí tenemos un ejemplo, esto que ustedes ven como ¿qué se puede decir? Como un extraterrestre, es un bacteriófago, es un virus de bacterias que se utiliza como ejemplo. Tenemos la bacteria que ustedes ya conocen y tenemos el bacteriófago, esto que parece una arañita, un monstruito. Como el bacteriófago primero se adhiere, se absorbe, ¿no? O se fija a la membrana de la bacteria. Luego viene la penetración, que es la inyección, en este caso, del material genético del virus dentro de la bacteria. La multiplicación, que ocurre dentro del citoplasma de la bacteria. Luego viene el ensamblaje de nuevos virus, nuevos bacteriófagos, y finalmente la lisis y la destrucción de la célula para liberar nuevos virus que van en busca de nuevas células susceptibles, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos del ciclo lítico, el virus para reproducirse destruye, pues, lisa, como dice aquí, lítico, lisis, las células parasitadas, y por eso es que suelen ser virus muy virulentos, ¿no? En cuanto a una fase aguda de infección, ¿no? En cambio, cuando hablamos del ciclo lisogénico, algunos virus, en vez de iniciar un ciclo de destrucción inicial celular, van a incorporar primero una fase de su genoma al DNA celular o de la célula parasitada, por eso se llama lisogénico, ¿no? Se multiplican junto a las células, manteniendo su replicación del ADN en las células hijas, y luego va a haber algún fenómeno por el cual estos genes lisogénicos que están en las células despiertan y entran en una fase lítica, ¿no? Para destruir o replicarse. Pues aquí, en este caso, en un modelo lisogénico, las fases que tenemos, eso se pregunta examen, es la absorción, la penetración, en este caso la integración, que es la lisogenia, que es el fenómeno por el cual el virus va a integrar su material genético al material genético de la célula parasitada, y luego ocurre la multiplicación. Miren que estas fases son distintas a un ciclo lítico, ¿no? Donde hay absorción, penetración, multiplicación, ensamblaje y liberación. A diferencia del ciclo lisogénico, donde la palabra clave es integración, lisogenia, ¿no? Esto es pregunta de examen. El virus, para reproducirse, obviamente no destruye inicialmente la célula, no la mata de inicio, sino la utiliza para reproducirse y luego, bajo algún estímulo, entra en una fase lítica, ¿no? Nuevamente tenemos el ejemplo de una bacteria, un bacteriófago, que es un virus de bacterias, cómo se absorbe, se fija, penetra su material genético y ocurre la integración. Miren esto representado en
línea azul es el material genético del bacteriófago del virus que se ha integrado, miren ustedes, al genoma de la bacteria. La bacteria no muere porque no está en fase lítica. La bacteria se reproduce y todas sus células hijas mantienen también el genoma del virus. Y así se va reproduciendo y el virus va como que diciendo de forma inadvertida, manteniéndose en estas células infectadas, ¿no? Bajo algún estímulo, puede ser que esta bacteria de pronto que porta el virus entre en una fase lisogénica, ¿no? El virus se independiza del material genético de la bacteria y se apodera de la bacteria y la utiliza para sintetizar nuevas estructuras virales y finalmente destruir la bacteria para liberar nuevos virus que van en busca de nuevas células susceptibles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un ciclo lisogénico y un ciclo lítico. Pregunta de examen. Aquí tenemos nuevamente, tenemos una bacteria, tenemos un bacteriófago representado por este esquema. Como las primeras fases en ambos son iguales, la absorción y la penetración ocurren en ambos, pero la diferencia va a ocurrir si es que es un ciclo lisogénico o si es un ciclo lítico. En el caso del ciclo lítico va a ocurrir la replicación, ¿no?, masiva y la liberación de estructuras virales, finalmente con la lisis de la célula que libera nuevamente virus libres infectivos que van en busca de células susceptibles. En cambio, en el caso lisogénico, el genoma viral se integra al genoma bacteriano, en este caso la célula de ejemplo. La bacteria se sigue reproduciendo sin mantener ningún daño, pero sus células hijas mantienen también el genoma del virus en divisiones sucesivas, ¿no? Hasta que bajo algún estímulo estas células entren en fase lítica y ocurra la multiplicación y finalmente la lisis o liberación de partículas virales. Tenemos que para que el virus se pueda replicar, necesita sí o sí, de todos modos, estar un ARN mensajero en sentido positivo, ¿no? Acá tenemos que, por ejemplo, en un DNA de doble cadena simple, tendría que sintetizar primero un ARN mensajero. Si es un DNA de cadena simple, el primero era doble, perdón, se tiene que volver una cadena doble y luego recién el RNA. Cuando el virus es RNA, en sentido positivo, actúa directamente como un RNA mensajero. Cuando el RNA es en sentido negativo, se tiene que transcribir a un RNA en sentido positivo para que funcione como RNA mensajero. En el caso de los retrovirus, como el VIH y el HTLV, la transcriptasa inversa, este RNA que está en el virus salvaje, lo convierte a un DNA de doble cadena, para que recién ahí se sintetice un RNA mensajero, ¿no?, que es finalmente el que comanda la síntesis de proteínas y de partículas virales en la célula parasitada. Tiene que de todos modos ser un RNA mensajero en sentido positivo. Aquí solamente para agregar que las vías de transmisión de las infecciones pueden ser directas, cuando hay un contacto directo entre el ser humano infectado o el animal infectado y el animal sano, ¿no? Tiene que haber un contacto directo a través del contacto de superficies o secreciones o de mano o la transmisión aérea. Pero en algunos casos la infección ocurre de forma indirecta, cuando no tiene que haber un contacto directo entre el enfermo y el sano, sino hay un intermediario, que puede ser animado o vivo, como es un vector, o sea, algún insecto, o cuando es inanimado, como fomites o vehículos, ¿no?, donde el virus puede desplazarse, mantenerse infectivo, hasta llegar al hospedero sano, ¿no? Dijimos que los virus se subdividen en virus ADN, virus ARN y retrovirus. Aquí tenemos ejemplos de las familias de los virus DNA, que por suerte son pocos. Pero la idea que tengan ustedes es cuando ustedes hablan de un virus DNA y uno se infecta, pues uno queda infectado para siempre, porque ya saben que los virus DNA integran, es la palabra correcta, integran su material genético al genoma de la célula parasitada. Y hasta hoy en día no existe tecnología que logre desintegrar ese material genético. Por eso que las infecciones que tenemos o que sufrimos por virus DNA, quedamos infectados para siempre. ¿Cuáles son estos virus DNA? Como ejemplo, tenemos aquí la familia herpes virus. Los herpes virus son 8 virus, del virus herpes humano 1 al 8.
El 1 y 2 ya sabemos que producen el herpes simple, que producen las lesiones como herpes oral, herpes genital. El 3 es el varicela zoster. El 4 es el Epstein-Barr. El 5 es el citomegalovirus. El 6 y el 7 son los que producen exantemas virales, y el 8 el que está asociado a sarcoma de Kaposi. Tenemos los papovavirus, donde están también los virus papiloma humano, por ejemplo, que producen verrugas, y por eso que no hay cura para el papiloma humano. Los poxvirus, como la viruela, igualmente, uno queda infectado, aunque usualmente la fase clínica ocurre una vez, pero pueden haber reactivaciones si ocurre inmunosupresión, como ocurre en los herpes también. Los adenovirus y también el virus de la hepatitis B, ¿no? De la familia de hepatitis viral que ustedes van a revisar en otra teoría, de la A a la E. El B es aquel que es el único que tiene capacidad, o el único que tiene, perdón, material genético de tipo ADN y por tanto pura cronicidad. La excepción, dijimos, es la hepatitis C, que al ser un virus ARN puede producir también infección crónica, pero es una excepción, ¿no? Entonces aquí tenemos los virus ADN, DNA más frecuentes. Y acá tenemos el gran grupo, el grupo más grande, que son los virus ARN, que tenemos aquí los coronavirus, usualmente ya donde está SARS-CoV-2 y otros coronavirus que ustedes ya conocen. Los picoronavirus, donde tenemos la familia de la polio, tenemos el resfriado común, el de la hepatitis A, togavirus, como los que producen encefalitis asociada a artrópodos, el rhabdovirus, como el virus de la rabia, los ortomixovirus, como nuevamente la gripe. Tenemos los paramixovirus, como el papera, sarampión, los arbovirus, aquellos transmitidos por artrópodos, como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, ¿no? Entre ellos. Y por último tenemos los reovirus, que están asociados como rotavirus a la producción de diarreas en niños. Y por último, el tercer grupo, que son los retrovirus, donde tenemos que en su forma salvaje tienen ARN y en su forma parásita tienen ADN. Y ahí tenemos básicamente el VIH y el HTLV. Entonces tenemos virus ADN, virus ARN y virus y retrovirus. Finalmente, cuando ya ocurre la infección y este virus se está replicando en las células o los tejidos, tenemos que encontrar formas de cuantificar las partículas virales, ¿no? O lo que llamamos la determinación de la carga viral, o la determinación de la pureza del virus cuando hablamos de cultivos o de vacunas, ¿no? ¿Cuánto de virus tenemos en esta concentración de vacuna o cuánto de virus tenemos en una muestra, lo que llamamos carga viral? Para esto obtener o para determinar la cuantificación de las partículas virales, tenemos métodos diferentes, y aquí tenemos ejemplos. Los colorimétricos usualmente no son muy utilizados porque son muy costosos. Los inmunoensayos, que son los que mayormente se utilizan, como el ELISA, sobre todo el ELISA indirecto, o el ELISA tipo sándwich, que nos sirve para determinar proteínas específicas del virus, como por ejemplo el P24 del VIH, o la proteína S del SARS-CoV-2, o el antígeno superficie de la hepatitis B, por ejemplo. O también para poder el Western blot para cuantificar anticuerpos específicos o la pureza de una proteína viral, porque el Western blot ustedes saben que el virus o la partícula viral se va a desintegrar de acuerdo a sus proteínas según su peso molecular, y se va a enfrentar a anticuerpos específicos para determinar la pureza de la proteína que tenemos en el gel, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en otras prácticas. Pero son los inmunoensayos lo que más se utiliza también para determinar o cuantificar la partícula viral. También tenemos espectrometría de masas, ¿no? Ya hicieron también su seminario, también nos permite identificar y cuantificar altamente sensible las proteínas virales. Y también lo que utilizamos es la citometría de flujo viral, que es la determinación de la carga viral por técnicas fluorescentes, o también se puede determinar por PCR, ¿no? La determinación de la carga viral para virus específicos, ¿no? Carga viral para hepatitis B, carga viral para VIH, carga viral para hepatitis C, entre ejemplos que tenemos, para poder cuantificar cuánto virus puede haber o cuánto de partículas virales hay en una muestra, o qué tan puro es un cultivo celular, o qué tan puro es la concentración de un virus en una vacuna, ¿no? Para eso nos sirve la determinación de la cuantificación de la partícula viral.
Ya para terminar, tenemos como resumen para la práctica de mañana los métodos de diagnóstico viral, en que en realidad esto no aplica solo para virología, sino para los 4 bichos, para bacterias, hongos, parásitos y virus. Ya hemos hablado en la mesa que ha estado conmigo sobre el diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto, pero aquí en virología cobra mucha más importancia porque los virus, al ser parásitos obligatorios, en algunos casos es mucho más complicado poder determinarlos, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico directo, tenemos 4 métodos que aplicamos para los 4 bichos. El primero y el principal, o el más común, es el aislamiento microbiológico, ¿no? El cultivo. Hacemos estos cultivos para bacterias, cultivos para hongos, para algunos parásitos también. También hacemos el cultivo viral. Lo complicado en el caso de los virus es que los cultivos virales requieren células vivas, porque son parásitos obligatorios de células vivas. No se puede sembrar en un medio como hacemos para bacterias o para hongos, ¿no? Quizá eso es lo complicado, pero también se puede hacer, de algunos virus se puede hacer aislamiento viral. Otra técnica es la detección de material genético, dependiendo del material genético que tiene el virus o la bacteria. En este caso virus, ¿por qué? Porque el virus puede ser de tipo ARN o puede ser ADN. Y no olviden que el PCR, en sus diferentes variantes, real time, la LRT, la transcripción reversa, el multiplex u otras variaciones que tiene el PCR, lo que va a detectar es el material genético. Si el virus es ADN, es directamente va a cuantificar cuántas, la partícula de ADN que tiene el virus, o que tiene que se cuenta del virus en la muestra, pero si el virus es ARN, tiene que ser primero un PCR-RT, una transcripción reversa, para este material genético del virus, convertirlo en una doble cadena de ADN y recién ahí poder cuantificarlo, ¿no? Esa es la diferencia. La detección de antígenos, que usualmente es por inmunoensayos, que puede ser por ELISA, un ELISA directo, o puede ser por inmunofluorescencia directa, y también puede ser por flujo lateral, ¿no? En pruebas rápidas de inmunocromatografía, que hemos visto en varias prácticas, tenemos aquí. Y tenemos finalmente la observación directa, o sea, la observación en vivo, o en todo caso, o en un tejido del bicho, ¿no? Casi como hacemos biopsias y coloreamos para ver hongos, el tejido o las bacterias. En este caso también podemos, la microscopía electrónica nos sirve para observar el virus directamente, o en una biopsia observar el efecto citopático, ¿no? En todo caso, para poder observar directamente al virus, ¿no? Son 4 métodos directos en los cuales mi objetivo principal es la detección de la presencia del bicho, como lo encontramos directamente. O sea, tenemos que encontrar el bicho, o estas pruebas me dicen que existe el bicho en esa muestra, pero si no, tenemos el diagnóstico indirecto, ¿no? Donde lo que buscamos básicamente es la respuesta inmune ante la presencia del bicho o de la infección, o en todo caso la respuesta o la huella serológica, como le llamamos así, de que el bicho estuvo en ese sistema inmune o en ese sistema. Básicamente con la detección de IgM e IgG. Las técnicas más utilizadas para estos dos, para IgM y IgG, tenemos el ELISA, y sobre todo el indirecto. Vamos a ver luego cuando hagamos ustedes van a llevar luego un curso de inmunodiagnóstico, de inmunología clínica después, pero ahorita lo que necesitamos saber es la parte general, ¿no? El ELISA me puede servir de forma directa para la detección de antígenos, como directo, pero el ELISA indirecto, el tipo sándwich, también sirve para la detección de anticuerpos, de IgM o IgG. El Western blot, que ya dijimos, confirma la presencia de anticuerpos, la inmunofluorescencia indirecta y la quimioluminescencia, que son las técnicas más frecuentes, no son las únicas, para detectar inmunoglobulinas tipo IgM y IgG. No olvidemos que cuando hablamos de IgM hablamos de infección aguda o reciente o actual, y cuando hablamos de IgG hablamos de infección pasada o memoria inmunológica. Olvídense del término infección crónica, porque muchas veces decimos IgG crónico, no, porque no todos los bichos producen infección crónica. Cuando yo detecto IgG, lo que estoy detectando es que esa persona tuvo contacto con el bicho. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Es en contacto pasado o es memoria inmunológica del contacto con el bicho? Aquí lo vemos de forma más esquemática, donde tenemos el diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto. Como les digo, esto aplica para los 4 bichos, para bacterias, hongos, parásitos y virus, pero cobra más importancia en este capítulo de virología. El objetivo principal, como les decía, en el caso del diagnóstico directo, es detectar el microorganismo o parte del virus,
aislarlo, detectarlo completamente como un cultivo, sus antígenos mediante detección de antígenos, o su material genético mediante PCR, ¿no? Pero detectar el bicho, decir el bicho está acá, ¿no? En cambio, en el indirecto lo que buscamos son los anticuerpos o la evidencia de que la huella serológica del sistema inmune, ¿no? O la respuesta inmune ante la presencia del bicho, ¿no? Pues indirecto. El tipo de muestras usualmente son muestras del sitio de infección, donde ocurre la infección. Si es una infección intestinal, pueden ser heces. Si es una infección respiratoria, esputo, lavado alveolar. Si es una infección urinaria, orina, o exudados o secreciones de tejidos específicos, ¿no? Líquido raquídeo, líquido acítico, líquido pleural, entre otros. Y usualmente para indirecto manejamos suero, ¿no? Para donde se encuentran los anticuerpos. Luego vamos a ver mañana la diferencia entre suero o plasma, ¿no? Fase de la infección, dijimos, usualmente el bicho tiene que estar cuando el virus está o cuando el virus está presente, la infección está ocurriendo, pues solamente ocurre en la infección aguda inicial. Sin embargo, cuando esto no es posible, no se puede aislar el virus, porque los virus son difíciles de poder aislar en su fase aguda inicial, recurrimos a los diagnósticos directos mediante la detección de IgM o IgG, ¿no? La clave, en todo caso, en el que el directo es una forma confirmatoria de la presencia del virus, porque si yo encuentro antígenos, si encuentro material genético, si lo observo o si lo aíslo en un cultivo, estoy confirmando de forma inequívoca que el bicho está presente en esa muestra. Sin embargo, cuando esto no es posible, puedo determinar que el bicho estuvo presente ahí, ¿no? Mediante una respuesta inmunológica de tipo IgM o IgG. Bueno, chicos, hasta ahí todo claro. Yo creo que está bastante sencillo. Puntos claves en todo caso para el examen, que es lo que le importa a ustedes, supongo más, es la diferenciación entre fase lítica y fase lisogénica. ¿Dónde está? Ya fue. Aquí. Las, las, los pasos en todo caso. Viene que pasa, el ciclo lítico son 5 y la palabra clave es multiplicación. Y para el plan isogénico son 4 y la palabra clave es integración. ¿Mm? Tenemos también que los virus ARN usualmente se reproducen en el citoplasma y los virus ADN se integran al núcleo de la célula parasitada. Eso es pregunta de examen también. Que para que ocurra la síntesis de o porque el virus utilice la maquinaria de la célula parasitada, tiene que siempre terminar en un ARN mensajero en sentido positivo, ¿no? Sea el virus ARN o sea el virus ADN, finalmente tiene que terminar en un ARN mensajero para que ocurra la transcripción de las partículas virales. Luego tenemos que las infecciones pueden ser por transmisión directa, o sea, por contacto de secreciones o por vía aérea, o indirecta cuando intervienen vehículos, o sea, inertes o animados como vectores. Los virus ADN, y dijimos que usualmente se asocian a infección para siempre, o sea, cuando uno se infecta de hepatitis B, queda infectado para siempre, así haya remitido la infección aguda, uno queda infectado para siempre, y usualmente por eso que estos virus ADN se asocian a cáncer, ¿no? Los herpes virus, como el Epstein-Barr, se asocian a los linfomas, el 8 al sarcoma de Kaposi, el papiloma humano al cáncer coiterino, al cáncer de mucosas, cáncer de pene, cáncer de ano. Los virus de hepatitis B se asocia a hepatocarcinoma, ¿no? O sea, esto es justamente porque la presencia crónica de este material genético en la célula parasitada puede producir la activación de oncogenes y terminar finalmente en una neoplasia. ¿Qué no ocurre con los virus ARN? Los virus ARN solamente producen una infección aguda, usualmente por única vez, porque luego queda inmunidad. No hay usualmente reactivaciones, sino reinfecciones, porque muchos virus pueden tener variaciones genéticas, como sobre todo los virus respiratorios. Sigue siendo el virus gripe, pero cada año el virus gripe es distinto, por eso que ocurre reinfecciones de gripe cada año, pero el virus como tal, la estructura básica es la misma. Por eso que muchas veces la papera nos da una sola vez, porque ya quedas con inmunidad. Sarampión nos da una vez y quedas con inmunidad. Rubiola nos da una vez y quedas con inmunidad. Dependiendo de la severidad del cuadro agudo, puede producir la muerte o la mortalidad, pero si sobrevives ya quedas inmune, ¿no?
Usualmente eso ocurre en los virus ARN. La excepción aquí es el virus de hepatitis C, que siendo un virus ARN puede producir infección crónica y también producir hepatocarcinoma. Y finalmente los virus, los retrovirus, donde tenemos al VIH y al HTLV 1 y 2. Las diferencias, obviamente, entre diagnóstico directo e indirecto, esos vienen fijo en el examen, sí o sí. No olviden que el diagnóstico directo tiene estas cuatro posibilidades: el aislamiento mediante cultivos, la detección material genético mediante PCR, la detección de antígenos por inmunoensayos y la observación directa mediante microscopía. Y si no es posible aislar directamente o tener un diagnóstico directo del virus, recurrimos a los diagnósticos indirectos bajo la detección de IgM e IgG por diferentes técnicas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Mesa 4, ya saben, para mañana. Diagnóstico directo, indirecto, ya está ahí. Pregunta del pasito para mañana. Bueno, si no hay más preguntas, creo que hemos terminado. Buenas noches, nos vemos mañana en la teoría y la práctica.